Bueno, estudiantes, estos van a ser los temas de segundo periodo. Vamos a ver intervalos en el sentido de mejorar un poco el lenguaje formal que se tiene para dar continuidad a las desigualdades. Es importante que esos signos de menor o igual o diferente, no pertenencia y no pertenencia se manejen súper bien porque necesitamos ver también las propiedades de las desigualdades y luego terminar en unas inecuaciones. La idea es, no sé, sinceramente, lo más probable es que no alcancemos a ver los cuatro temas en este segundo periodo, pero el objetivo es llegar hasta propiedades de las desigualdades. La meta de grado 11 es llegar por lo menos a derivada, si alcanzamos a llegar a derivada, para que pues tengan bastantes herramientas para el examen de estado. Entonces, arrancamos el tema de estas clases virtuales. ¿Cómo se va a manejar las clases virtuales? Van a tener este video explicativo. El video de hoy es sencillo, es corto, es sobre intervalos, no es difícil entenderlos. De hecho, va a ser un poco sencillo. Eh, el, el- el rigor del tema va a venir cuando empiecen a hacer lecturas de algunos enunciados y algunas frases con un lenguaje que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es que ustedes refuercen y empiecen a pensar de una manera diferente. No voy a decir que esto es lógica matemática, pero sí tiene algunas, algunos tintes a esa rama. Entonces empezamos con el tema de intervalos. Entonces, un intervalo es un conjunto en el cual están contenidos elementos del conjunto de los reales. Recuerden que nosotros nos movemos en el conjunto de los reales. Son aquellos, es la unión de todos los conjuntos numéricos que pues tenemos hasta el momento y que siempre hemos tenido. Que tal como lo habíamos visto en clase, pues se compone de los irracionales, como raíz de 2 está Euler, está pi, está raíz de 7 que son números que son periódicos, pero periódicos eh, mm, raíz de 7 que son números pues bastante particulares. Recuerden que pi es un número no periódico, pero es infinito. Lo mismo pasa con raíz de 2, raíz de 7 y Euler. En los racionales están todos los que son de la forma A sobre B, con B diferente de cero, es decir, las fracciones, aquellos números decimales, los enteros, pues que ya los conocemos, los positivos, los negativos y los primeros que conocimos que fueron los naturales. Es un intervalo, es un conjuntico donde pueden estar todos estos números que acabamos de decir, es decir, donde pueden estar todos los reales en un solo conjunto, en uno solo pequeño. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre vayan a ser reales. Ya más adelante vamos a ver una situación en la cual esto ya empieza a tomar a veces conjuntos en específico. Las representaciones de un intervalo son, digamos, un intervalo se puede representar de muchas maneras. La primera es de esta forma, que es entre corchetes. Esto es menos 5. Ahí no dice menos 5,3, sino el intervalo, cuando estamos hablando de intervalos, dice que va desde menos 5 hasta 3. Entonces, como va desde menos 5 hasta 3, estos corchetes son importantes. ¿Por qué? Una cosa es un corchete, como el que vemos acá, y otro muy diferente es un paréntesis. Son interpretaciones totalmente diferentes. ¿Qué significa que tenga corchetes? Significa que el menos 5 y el 3
hacen parte de ese intervalo, es decir, son elementos que se toman de ese intervalo. ¿Cómo complementar esta idea? Se dan cuenta que va desde -5 hasta 3. Desde -5 hasta 3. ¿Quiénes están en el medio? Todos los x. Estas x son las x del intervalo. En este caso van a ser todas las x que pertenezcan a los reales. Es decir, desde -5 a 3 vamos a encontrar números racionales, vamos a encontrar números naturales, podemos encontrar enteros y hasta podemos encontrar irracionales. Lo que significa que es un conjunto donde todas las x en ese pequeño conjuntico están los reales. Esta notación, estos signos o de menor o mayor, que indican cuando tenemos acá este signo con la raya abajo, significa que las x son mayores o iguales a -5, es decir, que esta x pues, se puede tomar varios valores, como pueden ser el 4, pueden ser -2, pueden ser -4,5, pero también nos dice que como pueden ser iguales, significa que la x puede ser -5. Y aquí nos dicen que estas x pueden ser menores o iguales a 3, es decir, podemos tomar todos los números de 3 menores a 3, pero también podemos tomar el 3. Por eso, estos corchetes de acá significan que estos dos números hacen parte del intervalo. Ya vamos a más adelante a mirar por qué hacen parte del intervalo, qué pasa si los números están encerrados en corchetes y qué pasa si están encerrados en paréntesis. En estos momentos, cuando nos encontremos los corchetes de esta forma, esto es un corchete, significa que es un intervalo cerrado. Entonces significa un intervalo cerrado, significa que todos los elementos descritos ahí en ese corchete hacen parte del conjunto. La otra forma de representarlo es por medio de la recta numérica, que creo que va a ser con la que más nos vamos a defender por los ejercicios que vamos a ver ahorita o que ustedes van a tener que realizar una vez terminados el video. Recuerde que estas clases virtuales, la idea es que ustedes aporten y pregunten y participen. La participación acá va a ser importante. No es grupal, no es de a parejas, simplemente va a ser individual. Es decir, usted tiene que aprovechar todos los recursos que en este momento se le están dando, se le están brindando para que ustedes puedan pues seguir su etapa de formación. La recta numérica, en este caso, pues aquí podemos representar el intervalo de una manera gráfica. La línea roja representa todas las x. Este punto que está azul está relleno. Significa, cuando encontremos puntos así, significa que es un corchete. Es decir, es un intervalo cerrado. -5, aquí está en un intervalo cerrado igual que 3. Es decir, que el intervalo va desde -5 hasta 3 y todos estos x, que en este caso están aquí de color rojo, pertenecen a los reales. Es una manera de representar, son tres representaciones. La primera a través de corchetes o paréntesis, segunda sea el caso. La segunda tenemos lo que viene haciendo unas relaciones de orden, quién es mayor, quién es menor, o entre quienes están. Y la tercera, que es las representaciones gráficas. Tenemos ahora los supremos e ínfimos. ¿Qué significa un supremo o ínfimo? Un supremo ya son los números más grandes de un intervalo, pero ese número no hace parte del conjunto, es decir, no se toma. Ahorita vamos a ver la idea más desarrollada a través de las representaciones. Y un ínfimo es el valor más pequeño del conjunto, pero este no hace parte dentro del conjunto, es el valor más pequeño de ese conjunto. ¿Qué vemos aquí? Que están en paréntesis. Cuando aparece el paréntesis se llaman intervalos abiertos.
Tiene que estar para que un intervalo sea abierto, tiene que el paréntesis estar en ambos lados. En este caso, ¿quién es el supremo? El supremo es 3. 3 es el número más grande, es como la cota superior, pero este número de acá nunca se toma. O sea, es como una manera de delimitar el intervalo, pero ese no hace parte del mismo. Y aquí el menos 5 pues al ser el menor, es ínfimo, es decir, es el número más pequeño, es el más pequeño de todos los elementos del intervalo, pero ese no hace parte del conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que x va a ser estrictamente mayor a menos 5. No puede ser igual porque esto va a ser un ínfimo, es un intervalo abierto. Pero también va a ser estrictamente menor que 3. Una cosa es decir mayor o igual y otra cosa es decir estrictamente mayor. Cuando yo digo estrictamente mayor, pues como su palabra lo indica, van a ser todos aquellos elementos que se encuentren o que tengan mayor valor que el menos 5 en cuestión de enteros, ¿no? Y las x también pertenecen a los reales, es decir, podemos encontrar todos esos conjuntos con la salvedad de que la x ya no es ni mayor ni igual, sino es estrictamente mayor y estrictamente menor. ¿Cómo se representa gráficamente? En el ejemplo pasado, cuando estábamos hablando de los intervalos cerrados, notábamos que los puntos, estos puntos de acá, eran completamente rellenos. Estos son abiertos porque pues eh, para diferenciar que un intervalo en la recta numérica es abierto o cerrado, simplemente se hace una especie de círculo en donde están los supremos, en donde está el supremo, que en este caso es el 3, y donde está el ínfimo. Entonces es una manera de representar. Entonces recuerden, supremos siempre son aquellos elementos del intervalo que son los más grandes, pero que nunca se toman dentro del mismo. Bien, aquí ya de entrada tenemos menos pi medios, tenemos no solamente los intervalos van a ser con números naturales o enteros, sino también podemos encontrar en otras unidades de medida, por ejemplo menos pi medios a 3 pi medios sería el intervalo. Entonces vamos a ver qué es un máximo y qué es un mínimo. Y aquí vuelven y aparecen nuestros corchetes, que significa que el intervalo es cerrado. Entonces, si en el intervalo abierto los extremos del intervalo, valga la redundancia, no hacen parte del conjunto, aquí sí hacen parte. Pero entonces el número más grande se va a llamar máximo y el número más pequeño, de menor valor, que en este caso es menos pi medios, va a ser el mínimo. ¿Qué es más grande, un máximo o un supremo? ¿O un mínimo? ¿O qué es más pequeño, un mínimo o un ínfimo? Obviamente el supremo es mucho más grande que el máximo y los ínfimos son mucho más pequeños que los mínimos, puesto que no hacen parte de los intervalos. La manera de escribirlo, aquí pues como lo hemos visto en el ejemplo anterior de los intervalos abiertos, pues menos pi medios va a ser menor o igual que x y esa x va a ser menor o igual que 3 pi medios. Por lo tanto, el mínimo es menos pi medios y el máximo va a ser 3 pi medios. La manera de representar pues ya no va a ser con círculos sino con puntos netamente. Significa que el intervalo aquí es cerrado, menos pi medios hace parte del mismo y también estamos tomando 3 pi medios como máximo. Ahora, no solamente vamos a hablar de intervalos abiertos y cerrados. Los abiertos ya sabemos que se caracterizan por estar en ambos lados con paréntesis, donde los valores que me indican el intervalo son un supremo o un ínfimo, y estos no hacen parte del mismo. Los cerrados son con corchetes y los valores que me indican el intervalo son un máximo y un mínimo.
los cuales pues sí hacen parte de dicho intervalo. Pero están los semiabiertos a la derecha y están los semiabiertos a la izquierda. ¿Qué significa que sea semiabierto o sea a la derecha o a la izquierda? Se habla cuando un intervalo es semiabierto a la izquierda, significa que consta de un ínfimo, que en este caso va a ser menos pi medios, y un máximo. Aquí no hay supremo, pero sí hay máximo, 3 pi medios. ¿Qué quiere decir esto? Que menos pi medios va a ser el valor más pequeño, pero menos pi medios no hace parte del intervalo, mientras que 3 pi medios va a ser el valor más grande, pero a su vez sí hace parte de dicho intervalo. Si hiciéramos una relación de orden, tendríamos que menos pi medios es estrictamente menor que x, es decir, las x tienen que ser mayores a menos pi medios, pero entonces esta x puede ser 3 pi medios o puede ser menor a 3 pi medios, porque es un intervalo semiabierto a la izquierda. Su representación gráfica, como lo podemos observar, ya es un círculo en menos pi medios, y aquí bueno, una circunferencia, y en 3 pi medios tenemos ya un punto. Esta es la manera de representar. Entonces, cuando ustedes tengan intervalos, cuando ustedes en algún problema, bien sea este año en el examen o, en, o el próximo año en sus respectivas carreras, y encuentren este tipo de representación, sabrán que estamos hablando de un ínfimo y un máximo. Pero también están los semiabiertos a la derecha. ¿Qué significa que un intervalo sea semiabierto a la derecha? Tenemos un mínimo, que en este caso sería menos pi medios, y ya tenemos un supremo, que es 3 pi medios. Entonces, interpretando el intervalo, sabemos que menos pi medios hace parte del intervalo, pero 3 pi medios es la cota superior, es decir, no hace parte del intervalo. En relaciones de orden, esto siempre se llama relación de orden, las x tienen que ser mayores o iguales a menos pi medios, es decir, x puede tomar el valor de x de menos pi medios, pero tienen que ser estrictamente menores a 3 pi medios. Por ende, es un intervalo semiabierto a la derecha. La representación gráfica obviamente cambia y tenemos aquí que menos pi medios va a ser este punto acá, que significa el punto totalmente relleno, es cerrado, y la circunferencia es abierto, nos indica que ahí está un intervalo abierto. Conjuntos. Los conjuntos, ¿cómo es el tema de los conjuntos? Y con esto vamos a empezar como a pensar un poquito sobre lo que va a pasar con los intervalos. Hay que aprender a leer en matemáticas, y una buena manera de hacerlo es, primero, ser ordenados de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Recordemos que cuando estábamos en primaria, siempre los conjuntos se iniciaban con una letra mayúscula. Lo mismo pasa acá. ¿Qué nos está diciendo acá? Que el conjunto A va a ser igual a ¿quién? A todos los X que pertenecen a los reales, tal que estos dos puntos en matemáticas significan tal que las X van a estar, van a ser menores o iguales a 3 y van a ser mayores o iguales a menos 5. Pues si nos dan esta descripción de conjunto, nosotros ya podríamos armar el intervalo, la primera representación, que sería a través de corchetes, porque las relaciones de orden me dicen que no, la x no es estrictamente ni menor a 3 ni es estrictamente mayor a menos 5. Puede tomar los dos valores. Y la representación gráfica estaría de la siguiente manera. Bien, ahora qué pasa cuando, cuando tenemos un conjunto como el que vamos a describir. Entonces arrancamos. B es igual
¿A qué va a ser igual B el conjunto B? A todas las x que pertenecen a los naturales, tal que si x es mayor o igual a 9, entonces x es impar. ¿Qué significa eso? Que obviamente va a ser estrictamente mayor. No hay cota que diga que las x van a ser menores a un valor. Significa que las x van a tomar toda la cantidad de números posibles mayores a 9, pero la única condición es que tienen que ser impares. Si no es impar, no hace parte del conjunto. Es decir, entonces vamos a tomar todos los números que van desde el 9 y son impares hasta el infinito. Entonces, la representación quedaría con, con un intervalo semiabierto a la derecha. ¿Por qué semiabierto a la derecha? Porque 9 hace parte del conjunto, ya que no es estrictamente menor a x, pero el infinito nunca lo vamos a tomar. Por más que el intervalo diga que va a ir hasta el infinito, jamás se va a tomar el infinito. Por ende, el, el intervalo en infinito es abierto. La representación gráfica tendríamos que va desde 9 hasta, hasta el infinito, por eso la flecha, esa flecha que es en la representación de la recta, indica continuidad. Lo que va a pasar a continuación es lo siguiente. Entonces, este va a ser la herramienta que ustedes van a tener para resolver los, las preguntas que vamos a colocar en el foro. Va a haber un punto en el foro el cual sí van a tener que subir una imagen de sus representaciones para constatar que usted entiende las tres representaciones, básicamente. Entonces, ahí en el foro van a estar las preguntas que van a tener que realizar. Para la siguiente, para la siguiente sesión, eh, yo creo que vamos a hacer eh, unos pequeños ejercicios sobre escritura para que en desigualdades y demás estemos súper bien cuando llegue el momento de verlas. Recordamos que pues estas clases virtuales se van a mantener hasta que el gobierno decida que se puede volver al colegio de manera presencial. Por ende, el segundo periodo de momento pues lo vamos a llevar en esta línea. Eh, el foro está abierto para cualquier inquietud. Usted puede escribir cualquier inquietud que tenga sobre el tema. Ahí pues se le va a responder. Inclusive usted puede aportarle a las demás estudiantes. Alguna estudiante que usted vea que está confundida con alguna pregunta y quiera aportar con alguna respuesta, es válido hacerlo. Voy a estar actualizando el foro seguido, de manera seguida, para que ustedes tengan como la oportunidad de estar estudiando constantemente sobre el tema. Del taller de esto de intervalos, pues no va a ser un taller extenso, obviamente por la manera como se están implementando las clases. Sin embargo, sí es un taller que será necesario que realicen de manera individual, a diferencia del taller que hicimos en el primer periodo, que se les dio 2 semanas y muchos lo entregaron incompleto. Esta vez solo van a tener una oportunidad de entrega. Luego tendremos el quiz. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Conforme a las respuestas que yo evidencie en el foro, la próxima sesión, pues podremos ya empezar a subirle el nivel a esto de los intervalos. Muchas gracias.